es realmente muy largo, afortunadamente. Así que bueno, vamos a ver si esto avanza para acá. Esto es un clásico que ya ahora lo puse en una diapositiva. A veces resulta un poco enloquecedor en el break responder consultas médicas. No es el ámbito es que nos juntemos para aprender un poco y conocernos y avanzar como asociación. El concepto es que esta enfermedad es de los vasos sanguíneos, nada tiene que ver la coagulación, nada tiene que ver el sistema digamos, de reparación de heridas ni nada por el estilo, sino que es una enfermedad en la cual existe una displasia vascular. Displasia vascular quiere decir que los vasos sanguíneos tienen una predisposición o un mal funcionamiento en su génesis. La formación es anormal, ¿sí? Es diferente, pero no en todos los órganos, sino en ciertos órganos y en ciertos territorios del cuerpo, ¿sí? Y esa displasia vascular conduce a alteraciones como estas, en donde una arteria y una vena terminan comunicándose por un ovillito anormal, vasos dilatados, ¿sí? Y esto es lo mismo, y esto es una experiencia que así lo demuestra. Entonces, como concepto, en esta patología lo que vamos a tener es que de la configuración normal en una arteria y una vena existe una red de capilares. Esto es lo normal, esto pasa en todos los vasos sanguíneos, pero debido a un defecto genético y un estímulo, que puede ser una injuria, un traumatismo, un trauma físico, químico o biológico, se produce una pérdida, una disrupción de esta red capilar que va desapareciendo, y en su reemplazo queda una conexión mucho más gordita que altera su funcionamiento, su microanatomía, y esto constituye una conexión arteriovenosa anormal, ¿sí? Que le podemos decir fístula, ¿sí? O malformación vascular. Ahí genéricamente se la puede decir como malformación arteriovenosa. Esta parte quedaría normal, pero esta parte quedó anormalmente conectada, una arteria con una vena, ¿sí? Este es el principio básico de la enfermedad. Esta es la fisiopatología básica. La responsabilidad de que esto suceda: existen mutaciones genéticas de genes que guardan información para la formación y la remodelación de vasos sanguíneos. Los genes que codifican para la formación y remodelación de vasos sanguíneos tienen que ver con un receptor, que es el receptor del factor transformante beta, que al alterarse esos genes, esa señal es anormal y los vasos sanguíneos se desarrollan en forma anormal o con ciertas dificultades, ¿sí? Eso es sobresimplificado, digamos, ¿no? Y así ustedes ven ejemplos acá, por si no quedó claro en la otra diapositiva: una red capilar normal, se pierde la red capilar y se establece una conexión arteriovenosa. Esto, si bien se ve en un gráfico muy conejito y muy bonito, también se puede reproducir en ciertas experiencias de laboratorio, en las cuales aquí tienen la red capilar, esto sería una vena, esto sería una arteria, se va produciendo una injuria, van desapareciendo la cantidad de conexiones normales, se ponen muy escasas y finalmente la arteria se termina comunicando con una vena a través de una malformación arteriovenosa, ¿sí? Y en la práctica, en la clínica, ustedes lo pueden ver en ustedes mismos, que esta conexión arteriovenosa, el chiquitito, conduce a la formación de estos puntitos rojos que se llaman telangiectasias, ¿sí? Telangiectasias. Y las telangiectasias esencialmente son ectasias vasculares que forman como una redecita pequeña que remeda una telaraña. De ahí viene el nombre, ¿sí? Telangiectasia, ¿sí? Y en su representación de vasos sanguíneos más grandes, como veíamos, se forma una malformación arteriovenosa en donde una arteria se comunica con una vena sin existir entre ellos la red capilar. ¿Esto está más o menos claro? ¿Sí? Sí. Bien. Conceptualmente, en términos epidemiológicos, decimos que es una enfermedad rara, ¿sí? Es una enfermedad rara, minoritaria o poco frecuente, que se atañe a no las características de que es una rareza, una malformación, sino que es la rara la aparición, la frecuencia, en relación a otras enfermedades más prevalentes, como por ejemplo la hipertensión arterial. Entonces, para definir esa enfermedad rara tiene que ser menor de 1 en 2000, ¿sí? Menor de 1 en 2000. Y esta enfermedad en promedio aparece en forma global en
entre un individuo entre 5.000 o 8.000 habitantes, ¿sí? Con lo cual uno piensa que en Argentina podría haber aproximadamente 12.000 afectados. No es tan poco frecuente, no es tan extraño. Afecta igual a hombres y mujeres, nada tiene que ver con el sexo, una enfermedad que desde lo genético se llama autosómico dominante. Autosómico quiere decir que está en los genes que no tienen que ver con el sexo, y dominante que se transmite de padres a hijos sin saltear generación, ¿sí? Sin saltear generación. Si tuvo el abuelo, el nieto no lo puede tener si en el medio el papá o la mamá que es descendiente directo no tiene la enfermedad, ¿sí? O sea que no saltea generaciones. Y la prevalencia, o los datos de prevalencia que hemos reproducido también acá en nuestro medio, está bastante ajustada al diagnóstico, ¿no? Uno conoce lo que hay cuando hace diagnóstico. Si uno no tiene diagnóstico, no sabe cuánto hay. Con lo cual, existe, como pasa en las enfermedades poco frecuentes, un significativo subdiagnóstico, un subregistro que hace que uno vaya viendo que año tras año encuentra más casos y los valores de prevalencia van aumentando, ¿sí? Cuando yo empecé a dedicarme a esta enfermedad, lo clásico era decir 1 en 10.000, ahora lo clásico es decir 1 en 5.000, ¿sí? Así que eso se va ajustando. Hay lugares como en Curazao donde la prevalencia es tan alta como 1 en 1.300, por eso se hizo la primera o la segunda reunión allí, y esto es una escultura de allá que muestra en el arte popular la presencia de telangiectasias, que por ahí no se ve con la luz, pero aquí hay epistaxis y esta escultura está llena de intitas rojas, con lo cual en ese sitio es muy frecuente. Esto tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico está basado en dos pilares: el diagnóstico clínico y el diagnóstico genético, ¿sí? El diagnóstico clínico se establece a través de los llamados criterios de Curazao, justamente porque se establecieron en el año 2000 en esa isla caribeña, y está muy relacionado a las características de la enfermedad, ¿sí? Y esencialmente son 4 los criterios. El primero es la presencia de telangiectasias cutáneo-mucosas, al menos 4 y en sitios típicos, ¿sí? Si uno revisa la población general también encuentra telangiectasias, pero tiene que haber 4 y por lo menos algunas en sitios típicos, como por ejemplo labios inferiores, punta de la lengua, párpados, orejas, los dedos de un lado del otro, debajo de las uñas. Son los lugares más frecuentes, ¿sí? No están en todos los pacientes, suelen ser más frecuentes. En la presencia de sangrado nasal, que es bastante patognomónico de esta enfermedad, que se presenta en el 95% de los casos, puede faltar, pero es muy frecuente. La presencia de alteraciones o malformaciones arteriovenosas en órganos internos, como este pulmoncito con fístulas, y la presencia del componente hereditario en el cual se encuentra afectado un familiar de primer grado, ¿sí? Que este es otro criterio. Si bien la enfermedad se hereda, en algunas familias puede ser que empiece de novo con el caso índice a partir de el que conocemos como afectado. Eso sucede bajamente, ¿no? En muy poca frecuencia, pero puede existir. 1 o 2% no tiene ningún antecedente hereditario, ¿sí? Así que el familiar de primer grado afectado es bastante frecuente, pero puede faltar, no excluye nada. Bueno, también las lesiones en órganos internos como pulmones pueden darse el hígado, tubo digestivo o sistema nervioso central. Esos son los lugares donde nosotros exploramos o buscamos la enfermedad. Sistema nervioso central, aparato respiratorio, hígado, aparato digestivo, ¿sí? Ahí podemos encontrar alteraciones o malformaciones vasculares en estos órganos. Basado en estos criterios, con 3 de estos criterios nosotros estamos bastante fuertes como para decir que la enfermedad está definida, ¿sí? Con 4 criterios también. Cuando tenemos 2 criterios es un caso probable o posible, y con un solo criterio es muy poco probable que esté la enfermedad, ¿sí? No obstante, estos criterios han sido validados para adultos. Después les voy a mostrar alguna cosita que tuvo que ver en este último congreso, la validación de estos criterios en niños. Los niños expresan escasamente la enfermedad o se va pronunciando a medida que pasa el tiempo. Quizás ustedes lo han vivido con ustedes mismos, donde a medida que pasa el tiempo, quizás la aparición de telangiectasias o los sangrados nasales se van haciendo cada vez más evidentes. El sangrado nasal se instala en etapas tempranas del desarrollo, pero puede ser solo eso y uno no encontrar nada más, entonces es difícil establecer el diagnóstico.
Así que cuando eso sucede, nosotros tenemos una herramienta muy valedera que es, o muy valiosa, que es el diagnóstico genético, ¿sí? El diagnóstico genético. Bien. En cuanto al diagnóstico genético, uno lo que estudia son las mutaciones de estos genes en este sistema que les comentaba que maneja el desarrollo vascular, que son los genes de la endoglina, de la activina quinasa LIKE1 o de una otra proteína que se llama SMAD4. Son 3 mutaciones, 3 genes en los cuales uno busca mutaciones, ¿sí? El análisis es muy sencillo, se saca 3 centímetros cúbicos de sangre, no hace falta estar en ayunas, lo hacemos acá en el hospital. ¿Y qué se espera del resultado en nuestro medio? Nosotros siempre tenemos que saber que para hacer un test genético en un chiquito, el padre o la madre en el cual tienen la enfermedad, tienen un test genético demostrablemente positivo, ¿sí? Hay pacientes con HHT que por cuestiones inherentes a la tecnología o cuestiones inherentes al desarrollo científico, todavía no hemos encontrado dónde está el problema, pero en la mayoría de los casos uno hace un estudio genético y detecta dónde está la mutación, ¿sí? Y entonces es ahí donde puede ir a aplicarlo en la descendencia y estar seguro que si no aparece es porque no heredó la enfermedad y que si aparece es porque heredó la enfermedad. Pero nunca hacemos el test genético si el caso confirmado, donde yo lo reviso y veo que no le falta ningún criterio clínico, es negativo. Si es negativo el test genético, en el caso confirmado, el test genético se descarta como posibilidad diagnóstica en la descendencia, ¿sí? O sea, no lo hacemos con título informativo, si uno quiere se lo puede hacer igual, pero la aplicabilidad sobre todo está en gente en donde dudamos, en donde no encontramos características clínicas, o en los chiquitos en donde someter los estudios complementarios como tomografías, resonancias, ecografías y demás no es tan cómodo ni es tan sencillito, ¿sí? Las manifestaciones clínicas un poco basadas también, o repitiendo lo que veíamos en los criterios de Kurazao, están resaltadas en esta diapositiva con sus frecuencias correspondientes. Fíjense que el sangrado nasal siempre va a la cabeza, el 95% de los sangrados de los pacientes tienen epistaxis o sangrado nasal. Y ahí en prevalencia le sigue las telangiectasias y la afección hepática, que es muy frecuente también. Luego, entre la afección gastrointestinal y el aparato del sistema nervioso central, es más o menos la misma prevalencia, y la afectación pulmonar va entre el 30 y el 60%, depende en qué HHT estemos hablando. Existe un tipo 1 y un tipo 2 y un tipo asociado a poliposis juvenil, ¿sí? Esto debe tener una diapositiva más adelante. El tipo 2 es el que predomina en nuestro medio, ¿sí? Que es por la mutación de una proteína llamada ALK1, predomina en el sur de Europa, y entonces suponemos que esa herencia hizo que nosotros tengamos más prevalencia del tipo 2 y se relaciona más con afección del hígado y del tubo digestivo, mientras que la tipo 1 se asocia más a la presencia de malformaciones vasculares en el sistema nervioso central y en los pulmones, ¿sí? Y hay un incremento del sangrado en la tipo 2 en relación al tipo 1, ¿sí? Los tipo 2 parecerían que sangran más. Y luego está la asociada a poliposis juvenil o síndrome de superposición, que la frecuencia o la prevalencia es muy bajita, que va del 1 o del 2 al 5, 3, 4%, en donde además de CHHT se asocia a la aparición de pólipos que se llaman pólipos juveniles en todo el aparato digestivo, y que hay que hacer una vigilancia en paralelo porque en la etapa adulta pasadita puede haber algún cierto riesgo oncológico. Eso lo vamos a retomar ahora. ¿Hasta acá vamos bien o voy muy rápido? A veces cuando uno va muy lento se empiezan a olvidar lo que uno ya dijo, ¿no? Y no terminamos nunca más. Entonces yo trato de ir a un ritmo más o menos como para que les queden los conceptos fresquitos y resaltar a medida que vamos entrando en cada uno de ellos. Una de las cosas que conviene como pacientes y tener un discurso homogéneo con los médicos es tener esta jerga bien ecualizada. No hagamos diferencia entre epistaxis, sangrado nasal o hemorragia. Muchas veces dicen, no, yo no tuve una epistaxis, tuve una hemorragia. Es lo mismo, ¿sí? Yo los entiendo porque sé que ustedes asocian a decir hemorragia cuando
es más grave, pero es lo mismo, ¿sí? Es decir, sangrado nasal, epistaxis o hemorragia nasal son sinónimos, ¿está? Entonces, si ustedes son atendidos por un médico que no es de nuestro equipo, no va a entender que ustedes le dijeron que fue más grave por haberle dicho que tuvo una hemorragia en vez de una epistaxis o sangrado nasal, ¿sí? Da igual. La mayoría de los pacientes empiezan a sangrar entre la primera y la segunda década de vida, ya cuando son chiquititos empiezan a tener sangrados más frecuentes que lo usual. No obstante, en los chicos el sangrado nasal es frecuente. O porque tienen varicosidades que sangran, o porque se meten los dedos, o se toquetean, o se ponen juguetes, o son alérgicos, lo que fuera. Entonces no es que uno tiene un chiquito con sangrado nasal y tiene HHT, ¿sí? Pero en pacientes, en familiares, digamos, en descendientes de papás con alguno de los dos HHT, que un chiquitito sangre frecuentemente es sospechoso, ¿sí? Hay una mortalidad asociada por el sangrado nasal, que para el común de los médicos sería solo la epistaxis posterior. Cuando aprendemos sangrado nasal en la facultad, nos enseñan que hay dos tipos de sangrado nasal, el anterior y el posterior. El anterior es el que sangra de acá, como el sangre ustedes. El posterior es cuando se rompe una arteria que viene bien profunda del cráneo, que se llama fenopalatina, y el sangrado es a borbotones y desde atrás, y empieza a bajar la presión de a poco, es un sangrado muy severo, es una emergencia médica. Eso no suele pasar en HHT, no suele pasar, ¿sí? Pero en el común de los médicos, la sensación de que el sangrado nasal puede matar está como poco comprensible, ¿sí? Pero ustedes sépanlo, ¿sí? Nuestra misión es que ustedes no sangren ni una gota, pero no subestimemos el sangrado nasal como un evento mórbido y que tiene asociada una mortalidad, ¿sí? Es poca, pero existe. Existe una significativa alteración de la calidad de vida cuando se hacen todos los estudios de calidad de vida en pacientes con HHT y se pregunta qué es lo que más molesta en la vida diaria, la epistaxis siempre va a la cabeza, ¿sí? A veces no es lo más grave que le pasa al paciente, pero en la vivencia personal es lo que más molesta y lo que más afecta a su vida diaria. Hay ausencia de tratamientos curativos, ¿sí? Esto tiene que ver con la medicina misma y es importante recalcarlo en el sangrado nasal. Nosotros los médicos, por ahí a muchos de origen en consultorio, curamos pocas cosas. Cuando uno ve la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, dicen enfermedades con tratamiento curativo, enfermedades con tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo no aparece el cáncer electivamente, aparecen un montón de enfermedades requete contra comunes, en las cuales son fácilmente identificadas con la gente que toma remedios todos los días. Cuando uno toma un remedio todos los días, después esa enfermedad no se cura, se controla, ¿sí? Bueno, lo que sucede es que el sangrado nasal, en el común denominador de la gente y los médicos, decimos, pero ¿cómo no lo va a solucionar el sangrado nasal? Se cauteriza y ya está. No, no se puede. Se puede hacer tratamientos avanzados, hay gente que ha dejado de sangrar espontáneamente, hay gente que redujo mucho su sangrado, hay gente que anda perfecto hasta que un día tiene un pico y vuelve a estar bien. Ustedes pueden tener esa vivencia de que tenemos momentos malos, momentos peores y momentos excelentes, pero como desentenderse que el sangrado nasal no vuelve más, no, ¿sí? Y es una causa frecuente de anemia ferropénica, es decir, que también es otra de las cosas que es difícil de entender para el común de los médicos, que el sangrado nasal conduzca a estados anémicos. Entonces hay pacientes que son sometidos a estudios digestivos y otras cosas, porque como que no, el sangrado nasal no te puede estar produciendo, sí, puede producir anemia y es una causa muy frecuente de anemia, sobre todo anemia moderada, leve a moderada. Cuando hay anemia severa ya interviene el tubo digestivo, ¿eh? Pero sí causa anemia, sin ninguna duda. ¿Cómo evaluamos nosotros, como especialistas en esto, la severidad del sangrado nasal? Esto quiero que lo compartamos y presten atención. Nosotros, los otorrinos y yo, siempre les vamos a preguntar cómo está sangrando, ¿no? Entonces nos basamos en dos scores o escalas. Una que es la escala de Zadik y otra que es el Epistaxis Severity Score. La escala de Zadik contempla
dos dominios: la intensidad del sangrado y la frecuencia del sangrado. La intensidad y la frecuencia. Entonces, tanto para ambos dominios existe 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces nosotros vamos viendo cómo están en una aproximación muy sencillita y muy rápida de comprender y de anotar la severidad del sangrado. Cuando es en gotas, ponemos grado 1, intensidad 1. Cuando empapa un pañuelo de sangre, intensidad 2. Cuando usa un recipiente, porque un pañuelo es escaso, grado 3. Y lo mismo, si sangra algunas veces al mes, es grado 1. Si sangra más de 3 veces por semana, es grado 2. O si sangra diariamente o más de una vez por día, es grado 3. Entonces ponemos intensidad tanto, frecuencia tanto, ¿sí? Y vamos viendo en relación al tratamiento cómo va evolucionando, si esta escala de SADIC va mejorando, está igual o peor, ¿sí? Lo que tiene esta escala es que es muy práctica para hacerla en el consultorio, pero nos deja fuera ciertos detalles o no hay validación como para saber perfectamente cómo monitorear un tratamiento, ¿sí? Entonces, empezamos usando esta y ahora usamos la otra que les voy a mostrar cómo se usa y también quiero compartirlo con ustedes, en donde nos da un score numérico mucho más preciso para evaluar la eficacia de un tratamiento y si tenemos que seguir para el mismo lado o tenemos que hacer un cambio de dirección, ¿sí? Entonces esto se llama Epistaxis Severity Score. Si ustedes entran a la página de CureHT, que lo ponen así como suena en Google, aparecen en la página de lo denominada HHT Foundation International y van a encontrar una parte donde dice Resources o algo así, no me acuerdo bien de dónde viene, si bien después lo buscamos, hasta que llegan, o si no directamente, como yo pongo Epistaxis Severity Score en Google, y les aparece un artículo académico o después les aparece la página de CureHT. Entran ahí y les aparece esta imagen donde dice Calculate Your Nosebleed Severity Score, ¿sí? O sea que ustedes apretan este botoncito y aparece esta planillita, ¿sí? Tenemos dos problemas en relación al uso de esta herramienta. Bueno, ¿cuál les parece que es el problema? ¿Qué ven ustedes ahí? Está en inglés. Perfecto, está en inglés. Está en inglés, eso es un problema. Y el segundo problema, que es parte del mismo problema, es que en investigación, en medicina, en todo lo que sea este tipo de escalas, se piden validaciones. Cuando uno hace algo en un idioma o en un lugar del mundo, aunque parezca una obviedad, lo tiene que validar en el lugar donde uno vive para aplicarlo, ¿sí? Entonces, yo no sé si esto no está validado en español, ¿sí? Pero realmente, si uno hace algo, una publicación o algo con este score, un editor lo sabe entender, porque dice, bueno, no está validado, pero no lo puedes poner, no es tan difícil de entender, o lo hacemos juntos en el consultorio o el paciente recibe instructivos en español de cómo llenar. Es muy sencillo, digamos, ¿no? Podríamos hacer para que ustedes tengan una copia en español y se van guiando con qué quiere decir cada renglón, pero cuando uno aprieta cada uno de estos botoncitos, por ejemplo, menos de una vez por mes, una vez por semana, varias veces por semana, una vez por día, varias veces por día. Apretan un botoncito en lo que corresponde. Y así, ¿cuánto dura un sangrado típico? Esto es importante que sea el típico sangrado y en general dentro de los últimos 3 meses. El típico sangrado, ¿no? Si hubo uno fuera de serie que ustedes recuerdan como el peor, no, tienen que poner lo típico, lo cotidiano, lo promedio. Menos de un minuto, de 1 a 5 minutos, más de media hora, ¿sí? Y así, típicamente a borbotones o no típicamente a borbotones, o en gotas o en chorros sería esto, digamos, para que ustedes lo entiendan más o menos fácil. ¿Ha tenido atención médica específicamente por su sangrado nasal? Esto quiere decir no que me vinieron a ver a mí por un montón de cosas, sino que han tenido que recurrir a una emergencia o una consulta otorrinolaringológica pronta por el sangrado nasal, ¿sí o no? Si está anémico, sí, no o no lo sabe, y si ha recibido
transfusiones de sangre, no de hierro, de sangre, específicamente por el sangrado nasal, ¿sí? Que un sangrado nasal dijeron, mira, sangraste mucho, te tengo que pasar sangre. ¿Sí o no? Cuando uno completa este formulario, lo que aparece entonces es un puntaje. Calcula un puntaje en base a una formulita y nos da un número, que es una variable continua que va de 0 a 10. Y nos marca en una escala analógica si no hay nada, de 0 a 1, si es leve, hasta 4, moderado, de 4 a 7 o severo, de 7 a 10. ¿Sí? Yo puse un ejemplo cualquiera, apretando botoncitos, y me dio, por ejemplo, 5.14. ¿Sí? Cuando uno termina de hacer esta cuentita, le aparece una opción, que es imprimir una copia para el paciente e imprimir una copia para el médico. Entonces, a nosotros nos resulta muy útil que vengan, o sea, también esto es propósito de esta parte, ¿no? Que se acostumbren a usar esta herramienta y que cuando vengan a la consulta traigan la hojita impresa de cómo les dio el puntaje, ¿sí? En la hojita aparece el puntaje final y cada uno de los ítems de esta manera, ¿sí? Esto es lo que sale de la impresión. Entonces nosotros recibimos esto y comparado a lo que tenemos anotado en la historia clínica nos damos cuenta si están mejor o peor, ¿sí? Un grupo de trabajo dijo, bueno, vamos a ver cuánto es lo necesario para que un paciente esté mejor, porque por ahí uno dice, bueno, estaba en 5.14, pasó a 5, mejoró. No, es insignificante. Entonces, un grupo de trabajo dijo, bueno, vamos a ver cuánto es la diferencia significativa mínima, cuánto tiene que moverse la aguja para que uno diga, mejoró. Y con que baje, esto es todo una analítica estadística y basado también en apreciaciones de pacientes y demás, con que baje 0.79 puntos, o sea, menos de un punto, es una mejoría significativa. Quiere decir que el tratamiento está dando resultado, ¿sí? Así que eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué puntaje tiene? ¿Qué puntaje tenía? ¿Y cuánto es la diferencia? Si esa diferencia es un poquitito menos que un punto, quiere decir que vamos bien, ¿sí? Ahora, no es lo mismo bajar de 8 a 7 que bajar de 4 a 3, ¿no? O sea, pero eso habla de un camino, ¿de acuerdo? Después uno puede ver si es suficiente, si es una mejoría significativa, pero igual es muy severo. Esas son cosas bien de nuestra profesión, pero es muy importante que ustedes utilicen esta herramienta y que nos vengan al consultorio con el Epistaxis Severity Score. Y si no, bueno, yo muchas veces lo abro ahí, les hago la pregunta y lo calculamos, ¿sí? Pero está bueno que ustedes se acostumbren a evaluarse, a mirar cómo están, ¿sí? Y además da como una sensación de mayor adherencia al tratamiento. Uno va viendo cómo se va monitoreando, realmente se pone más objetivo de lo que percibe o de lo que es. Bueno, ¿se entendió eso más o menos? ¿Sí? Bueno, en relación al tratamiento del epistaxis, se plantean objetivos que no es que desaparezca el sangrado nasal, ¿sí? Los objetivos son mejorar la condición clínica, que el paciente se sienta mejor, que tenga una mejor performance, que se reduzca la cantidad de los sangrados, prevenir la anemia crónica, reducir la cantidad de transfusiones, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Esos son los objetivos. Nuevamente, existen muchos tratamientos que vamos a ver así un poquito de cada uno, ninguno es curativo y el tratamiento es individualizado o personalizado, ¿sí? Y que no es lo mismo igual para todos, ¿sí? Algunos mejoran con una cosa, otros mejoran con otra, tanto en fármacos como en procedimientos, ¿sí? Si bien vamos siguiendo un algoritmo que nos va guiando para dónde ir, no es igual para todos, ¿sí? Ustedes verán que nuestra manera de trabajo para el manejo de la epistaxis en nuestra unidad HHT tiene que ver con una interacción muy cercana entre los otorrinos y nosotros, o yo, ¿sí? En donde se articula el tratamiento clínico farmacológico, en donde siempre tengo en cuenta cuál es la condición clínica, si hay fístulas pulmonares, si tiene alguna contraindicación para algún tratamiento específico, ¿sí?
si le calza mejor uno que otro, si puede pagar uno que otro, ¿sí? Hay un montón de variables que uno va teniendo en cuenta a la hora de decidir un tratamiento farmacológico. Lo ideal es que el paciente mejore con medidas básicas, como la higiene, que vamos a hacer una mención, que el tratamiento farmacológico de bajo impacto, es decir, drogas de bastante seguridad, controlen el sangrado, como el Arotran. Y entonces ahí Federico, Jessica me dice, bueno, mira, yo lo vi bastante bien, que siga con el Arotran, que nos venga a ver, fíjate vos qué te parece. Y ahí es donde uno trata de tocar la nariz lo menos posible y que eso dure lo más posible, ¿sí? Hay gente que tiene mayor aversión a tomar remedios que otra, hay gente que dice, no, mira, yo prefiero hacer un tratamiento y tomar menos remedio, otro que dice, mira, a mí, si la medicación me controla, seguimos con la medicación. Hay veces que la medicación necesita ser subida, hay veces que la medicación puede ser mantenida o descendida, ¿sí? Y entramos ahí en un arsenal de medicamentos que tienen que ver con una patología en estado de arte, ¿sí? No es que uno dice, bueno, en consensos internacionales basados en miles de pacientes, multicéntricos de muchos países del mundo y basado en estos estudios, uno dice que esto se empieza por acá, se sigue por acá y si no va para acá y para acá, ¿no? Uno va a ver un tratamiento de hipertensión, está clarísimo qué hacer, no hace falta inventar nada. Después uno verá ciertas cosas y el paciente lo tolera, no es que a uno lo puede tratar una aplicación del celular, ¿no? Todavía no llegamos a eso, pero en cualquier momento sucede. Pero en esto, digamos, estamos en estado de arte, ¿sí? O sea, tiene que haber mucho conocimiento del paciente de sí mismo y nosotros de la patología. Bien. Y tengan en cuenta que nuestro trabajo está bien ajustado a estándares de calidad internacionales, no porque alguien vino a certificarnos, sino porque hacemos y tenemos al alcance y tenemos los resultados que se tienen en general en todos los centros HHT del mundo, ¿sí? No es que tenemos así como, y mira, no, tenemos deficiencia para cierto tratamiento, te hacemos otro. Somos un centro que nos hemos volcado bastante por elección a la escleroterapia, uno de los que más experiencia tiene en escleroterapia. Varios de ustedes seguramente han sido sometidos a estos tratamientos, suelen ser muy bien tolerados, suelen ser bien eficaces y bastante seguros y prácticos y económicos. Y consideren también que tenemos emergencias 24 horas disponibles acá en el hospital, en donde los médicos de guardia de otorrino tienen una valijita, conocen la enfermedad y saben hacer lo básico, ¿sí? O sea, van a parar la hemorragia, eventualmente lo van a despertar a Federico o a Jessica, sí. Y la gente de la emergencia maneja casi todos bastante bien cuál es el ABC de esta enfermedad, ¿sí? Entonces es muy raro que venga alguien con HHT de este hospital para que nunca suceda y que le hagan un taponamiento inadecuado con gasas y un packing así a la vieja usanza, ¿sí? En general se usan taponamientos con balones muy específicos, que no lastiman la nariz, que son bastante fáciles de colocar, que hemos dado talleres, ¿se acuerdan cuando hacíamos los talleres con las mascaritas y nos inflamos? Esos taponcitos que los pueden usar en casa, es que el hospital, el servicio de otorrino está preparado para que cualquiera que venga en cualquier momento con una hemorragia incontrolable pueda solucionársele el problema, ¿sí? Y ahora dentro de las opciones terapéuticas, divididas en un tratamiento médico y tratamiento de intervención o quirúrgico, si queremos decirle, ven que tenemos muchas cosas, ¿no? Antifibrinoléticos como el ácido tranexámico, el Arotran, el ácido aminocaproico, que es de la misma familia, que ya lo estamos dejando de usar, es menos potente, es otra cosa, la disponibilidad es otra, la prescripción es casi en desuso. Nosotros siempre arrancamos por estos dos, ¿sí? Yo tengo mucha más predilección por el ácido tranexámico que por el raloxifeno, pero el raloxifeno también ha demostrado bastante eficacia. Tamoxifeno, pomadas con estrógenos en forma anticonceptivo en las mujeres jóvenes, talidomida, tacrolimus, bevacizumab, acetylcisteína, pomadas, etc. Y dentro del tratamiento de intervención tenemos el láser o el argón, preferentemente el láser, ¿sí? Es un poquitito más penetrante y menos lesivo. La electrocoagulación, la escleroterapia, tratamiento quirúrgico como la certodermoplastia, ¿sí? Que es
sacar una pequeña fetita o lonjita de piel de la pierna y hacer un reemplazo de la mucosa enferma. Andan bastante bien ya. Todo depende de la severidad y cómo uno haya escalonado los tratamientos previamente. No es que uno... Hay pacientes que por la severidad y por la exploración, nosotros nos dice, este va directamente al sector, no probemos más nada porque es un caso de moderado a severo severo. Entonces ahí uno sabe que con lo otro vamos a fracasar, ¿sí? Acompañamos con terapéutica, farmacológica y demás, pero ya los caminos más o menos son claros en pacientes con sangrado. Luego todo lo que es embolizaciones de la arteria maxilar, ligaduras quirúrgicas se reservan para la emergencia, ¿sí? La angiografía, la embolización es un patrimonio de la emergencia. Siempre hay que hacer soporte con hierro, lo menos posible transfusiones de sangre, y no hemos hecho nunca en casos muy severos y pacientes de avanzada edad, uno podría hacer braquiterapia, que es como la radioterapia que se usa para el cáncer, en una semillita que emite radiación localizada. No lo hemos hecho nunca, puede llegar a ser alguna alternativa en pacientes no jóvenes, porque a largo plazo uno puede desarrollar una lesión por ahí neoplásica, no sabemos. Bien. Esto es muy importante. La higiene es la primera medida. Esto creo que es un videito, a ver si se puede ver. Fíjense, esto es una visión endoscópica de una nariz. Todo costra, todo adherido, coágulos pegados. Una nariz muy sucia, ¿sí? Muy sucia. Esto en realidad no es solamente una cuestión higiénica, de elegancia, es una cuestión de salud y de predisposición a futuras hemorragias, ¿sí? Así como preguntamos la severidad, cuál es ahí y demás, siempre preguntamos si se están cumpliendo los tratamientos higiénicos adecuados, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los entregamos en un folletito? ¿Sí? Lo tienen en nuestra página web. A veces el folletito se transforma en una fotocopia, pero está disponible. Siempre hay que mantener una muy buena higiene nasal. Siempre antes de poner cualquier pomada y demás hay que sacar lo que está pegado previamente, con agua desmineralizada o con agua o con solución fisiológica si la cosa está rebelde. No hay que meterse el dedo, no hay que usar hisopos, no hay que sonarse la nariz, ¿sí? O hacerlo muy suavemente hasta que se desprende un poquito lo que estamos tratando de sacar. El estornudo va por la boca abierta en lo posible. Evitar el aire seco, ya sea frío como caliente. Las estufas, el aire acondicionado ya sabemos que es deleterio para la mucosa nasal. Y conviene usar humidificadores de ambiente. Esto es el ABC, ¿sí? Esto tiene un grado de evidencia cuando en grupos de expertos vemos cómo opinamos frente a un tratamiento u otro, ¿sí? Opinión de expertos. Esto, los cuidados nasales, la lubricación nasal con vaselina o con el Lupan, otras pomadas oleosas, tiene adherencia del 100% de los especialistas. Nadie deja de levantar la mano en reuniones de especialistas de que esto sirve, ¿ok? Esto no es perogrullo, ¿de acuerdo? Esto puede ser, así como uno al hipertenso le dice, mire, baje de peso y eso puede solucionar la hipertensión. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto, el trasladado a una patología frecuente, es como para el diabético comer con azúcar, es como para el hipertenso comer con sal. Es así, no hacer estos tratamientos, así. Y por eso se las entregamos por escrito. No obstante, es muy común que, sí, ¿por dónde lo tengo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que me lo diste. Yo voy, no lo imprimo, lo pongo en la carpetita, todo. Léanlo. O sea, si lo ponemos por escrito y lo ponemos en la página web y lo decimos en las charlas, es porque es importante. No es que es una cuestión de capricho. De hecho, levante la mano, ¿quién no mejoró con las pomadas? ¿Quién no mejoró? Bueno, 5% de... Bueno, estos folletitos todavía me deben quedar algunos, si no le damos una fotocopia donde dice todo lo mismo, cuidados nasales diarios y qué hacer si la nariz comienza a sangrar, ¿sí? Más adelante tenemos otra charla dedicada a sangrado nasal, manejo
en casa, manejo hospitalario, etcétera, tienen la información subida en nuestra página web, así que no hay excusa. Bien. Ahora, ¿qué novedades tenemos en el tratamiento de la epistaxis basado en las presentaciones y pósters de la última conferencia internacional de HHT que se dio en Croacia? En relación al bevacizumab, que es el Avastin, después le voy a hacer un comentario de lo que es esta droga. En sangrados nasales de difícil manejo, ¿sí? Se ha probado en 2 centros, ¿sí? Y se ha publicado en revistas muy prestigiosas el tratamiento con Avastin en spray, comparado contra placebo, es decir, comparado contra algo que el paciente piensa que tiene y no tiene, sin saber si lo tiene o no tiene, ¿sí? Los estudios de mayor calidad, cuando tienes un estudio de investigación de mayor calidad, tienes un estudio que involucre varios hospitales en varios lugares del mundo, que involucre a un grupo de investigadores que no sepa qué es lo que está dando, que los pacientes, que haya un grupo de pacientes que reciban la medicación y otros que reciban algo disfrazado de medicación y que no sepan que están recibiendo, ¿sí? Y que quien recibe y quien no recibe se aleatorice, que no se elija por ninguna característica. O sea, que vayan, saca un número, te tocó agarrar, llévate esto, a vos te tocó esto, y nadie sabe. Después se abre y se dice, bueno, a vos te tocó tratamiento, a vos no te tocó tratamiento, a vos sí, a vos no, así. Se comparan y nos fijamos a quién le fue mejor, tratando de evitar cualquier sesgo y cualquier prejuicio que uno pueda llegar a tener. Bueno, este estudio fue hecho con esa calidad, fue dirigido por la doctora Sophie Dupugerot en Francia y también por la gente del grupo IUT en Estados Unidos, un trabajo muy similar, en donde 80 pacientes adultos le fueron dando dosis crecientes de esta medicación y la compararon a ver cómo les iba contra solución fisiológica, ¿no? Contra solución fisiológica. Y no ha demostrado eficacia versus placebo, que era la solución fisiológica, o sea que era lo mismo o inclusive un poquito inferior versus solución fisiológica, ¿sí? Así que este estudio tiene gran valor porque podría haber sido una buena promesa, pero está bueno que ya se haya descartado su utilidad y no demos más vuelta con ese asunto. Ahora bien, solución fisiológica, como cuando escuchamos esta presentación con la doctora Luisa Urrea, dijimos, no es placebo, es tratamiento. La solución fisiológica lo damos tratamiento porque quien usa, pero bueno, era mejor el tratamiento básico, las medidas de higiene, que el Avastin, ¿sí? Que es una droga muy buena pero costosa. La doctora Mary Fogan, quien es la directora del comité científico de nosotros, digamos, la comunidad profesional de HHT, el comité asesor científico, con una amplísima trayectoria y reputación y altísima calidad científica. Esta doctora lo que hizo fue conseguir Pazopanib, que es una droga utilizada para ciertos tipos de cáncer, al igual que el bevacizumab, con fundamento biológico, digamos, ¿no? O sea, eligió esa droga porque podría llegar a andar y tuvo la posibilidad de evaluar a 7 pacientes con anemia y sangrado nasal por HHT, pero con una anemia, o sea, pacientes con una condición no sencillita de manejar, y pudo reclutar pacientes de distintos centros y probó eficacia y seguridad, ¿sí? 7 pacientes, no estamos hablando de la superinformación científica, ¿no? 7 pacientes. De acá imagínense, poquitos de la primera fila, y yo tomo esa muestra y digo, bueno, si le funcionaron a ellos, le tienen que funcionar al resto. No, lo científico no tiene validez, pero son puntas que van llevando la investigación un poco más allá, ¿sí? Y van abriendo el interés o la posibilidad de que otros grupos de investigación continúen con esa línea. 5 de 7 pacientes tuvieron una reducción mayor del 50% de la duración, o sea, si duraba 5 minutos, pasó a durar 2 minutos, 2 minutos y medio. 2 de 7 pacientes tuvieron un mayor del 50% de la reducción de la intensidad, o sea que la intensidad, si era a chorros, pasó a ser en gotas. 3 de 7 incrementaron la hemoglobina más de 2 puntos, o sea que si tenían 9 se fueron a 11, si tenían 8 se fueron a 10, o sea que eso es muy significativo. Y no hubo efectos adversos serios, se toleró bien, digamos, no hubo ningún problema.
Ambas drogas, tanto el bevacizumab como el pazopanib, son antifactor de crecimiento vascular. Esto es un factor que está aumentado en esta patología y que estimula la proliferación de vasos sanguíneos, ¿sí? Estimula la proliferación de vasos sanguíneos. Más adelante les explico un poco cómo funciona, porque es una opción cada vez más atractiva. Bien. ¿Qué más? Un grupo noruego, Avastin inyectable, inyecciones directamente adentro de la mucosa nasal, en pacientes sin respuesta a otros tratamientos. Eran 4 inyecciones de 4 mililitros cada una con anestesia general, y casi todos los pacientes tuvieron una reducción muy significativa del sangrado, que les duraba más o menos 6 meses y con una muy buena tolerancia, ¿sí? Es una opción, es una droga que parece ser útil inyectándola directamente, pero no en spray, ¿sí? Sino inyectándola en el sitio. Tacrolimus ungüento. Esto es una droga inmunosupresora que se usa muy frecuentemente en trasplante, que tiene una explicación biológica pero muy lógica para usarlo en esta enfermedad. Y esta gente también de Francia, la doctora Dupugerot, está conduciendo un estudio en fase 2 ya con pacientes, en donde se hace aplicación con una pomadita con esta medicación 2 veces al día, y está evaluando cómo lo toleran y cómo les va, ¿sí? Hasta ahora tiene 48 pacientes incluidos con un cielito de ya, y los resultados seguramente lo va a presentar el año que viene, ¿sí? Pero es una posibilidad que a mí me interesa mucho. Propranolol oral. La doctora Contis, también de Francia, presentó, y también ya está publicado, un estudio en donde tenía 21 pacientes, más o menos 10 los evaluó desde hoy para atrás, empezó a revisar las historias clínicas, pacientes que tomaban propranolol por otras causas, y otros 10, desde que empezó a plantearse, lo hizo prospectivo, digamos, empezó a ver cómo les iba yendo a medida que iban tomando propranolol, ¿sí? Es un estudio pequeñito, con una muestra pequeñita de pacientes, con ciertas limitaciones metodológicas desde el punto de vista de qué calidad de información nos brindan los resultados, pero los resultados, independientemente de esta muestra muy chiquitita, fueron bastante contundentes, es decir, que la mayoría de los pacientes, o todos los pacientes, tuvieron reducción de los sangrados nasales. Solamente un paciente tuvo un poquito de hipotensión sin ninguna consecuencia cardiovascular seria, y la droga se tolera muy bien. Es muy barata, yo la estoy usando porque tiene otras aplicaciones que van muy vinculadas a las indicaciones del propranolol de HTT, que es la hipertensión arterial, que pueden tener o no, las migrañas, que son muy frecuentes en esta enfermedad, la taquicardia o las arritmias vinculadas a la enfermedad hepática, y por principio de beneficencia, por intentar mejorar con una droga muy conocida, muy inocua, o bastante inocua y muy económica, ¿sí? Entonces, también estamos nosotros tratando de ver si esta medicación funciona, porque sería una herramienta bastante sencillita y económica, ¿sí? La gente de Utah presentó que la vitamina D es más marcada en pacientes. Digamos, la vitamina D tiene cada vez más protagonismo en la vida médica. Se le involucra en fuerza muscular, no solamente el tratamiento de la osteoporosis, se le involucra en ciertos procesos de vascularización, envejecimiento y demás. Como tiene que ver con ciertos procesos de, digamos, solidez de la pared vascular, este grupo dijo, bueno, vamos a ver cómo está la vitamina D de los pacientes, y vemos si los que la tienen baja tienen peor sangrado, o los que la tienen alta tienen un sangrado más leve. Sencillito el estudio, con una plausibilidad biológica un poco difícil de purificar de otras cosas, pero les dio curioso que los pacientes que tenían vitamina D baja eran los que más sangraban, ¿sí? La vitamina D depende del sol. Entonces levantaba la mano y decía, doctora, mire, los pacientes que sangran mucho en general no toman sol. Entonces, no sé si estoy viendo la causa o la consecuencia. No importa. Es una puertita más, habrá que despejar las dudas a
ajustando por la exposición al sol, ¿sí? Y esto inclusive está escrito tipo editorial en el libro de resúmenes. ¿Se entendió alguna pregunta de epistaxis? En cuestiones infantiles, ¿en cualquier momento de la primera década se puede presentar? Sí. ¿O hay, no sé, a partir del segundo lustro? Ahí está repartido, digamos. Es más frecuente en el segundo lustro que en el primero, ¿sí? Lo que sí, ya se ve que la presentación, más o menos entre el 40 y el 50% de los casos de HHT empezaron su sangrado en la primera década de vida, ¿sí? Así tenemos también pacientes que empezaron a los 50, 60 años, ¿sí? Pero lo más común, si globalmente, es que ya la mitad de los pacientes ya han tenido sangrados más frecuentes, que es más de 2 veces por mes sin mediar traumatismos, en esos años de vida, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vale. ¿Sangran diferente las mujeres que los hombres? Bueno, en realidad en cuestiones nasales no está claro si sangran más o menos. Hay series que tienen una proporción 50 y 50, hay otros que tienen un poquito más de mujeres. Hay más estudios que tienen, o sea, cuando uno hace un estudio, qué sé yo, se encuentra siempre con más cantidad de mujeres, ¿sí? Entonces es poco feliz comparar la proporción de mujeres y hombres, porque siempre, cuando uno analiza, inclusive en nuestro registro también, agarramos, qué sé yo, 100 pacientes, y cuando analizas el sexo tenés 65-70% de prevalencia de mujeres. Entonces uno tendría que comparar, agarrar muestra de 30, muestra de 30 y ver. Pero hasta ahora nunca he leído que sangran más las mujeres, así como dato fuerte. Entonces reformularía la pregunta. ¿En las mujeres el tema hormonal influye o no? Sí, sí. Lo que uno ve es, si vos analizás mujeres por separado, lo que se ve es un incremento del sangrado en relación a la edad de la misma mujer, ¿sí? Como que el tema hormonal en muchas mujeres las protege durante lo que dura el periodo fértil, ¿sí? Cuando empiezan a bajar los estrógenos, que son drogas que modulan la expresión de ciertas proteínas deficientes en esta enfermedad, tienden a mostrar más sangrados o un poco más de desarrollo de telangiectasias, como cuando las mujeres también se embarazan, ¿sí? Ahí hay todo un cambio hormonal que te cambia una figurita buena por una figurita mala, y entonces ahí la enfermedad se enfurece un poquitito hasta que todo se normaliza después de parto cesárea, ¿sí? Pero la cosa hormonal sí es importante. No, o sea, por eso se compara para tener esa validez estadística. Vos tenés que comparar mujer premenopáusica con mujer posmenopáusica. Eso es el diseño que te responde esa pregunta. No comparar hombres con mujeres, porque vos podés decir, bueno, no, las mujeres, ¿por qué? Y no sé, porque usan más perfume. Entonces te estás confundiendo y decís, no eran las hormonas, era el perfume. ¿Entendés? Entonces tenés que comparar mujeres con mujeres. Bien. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas pulmonares, nuevamente son estructuras vasculares patológicas en las que se produce una desaparición de la red capilar entre una arteria y una vena pulmonar, dando el origen al desarrollo de una comunicación anormal o fístula, ¿sí? Lo mismo que vimos al principio de todo. ¿Se acuerdan de esta imagen? Esta es la red capilar normal, ¿sí? Y esto es lo que pasa en algún sector vascular en el pulmón, en la HHT. Lo que hay que tener en cuenta es que en el pulmón se produce la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces el intercambio gaseoso se puede producir en el pulmón, o el pulmón está bien diseñado para producir ese intercambio gaseoso, porque estos vasos sanguíneos son finitos, pequeñitos, en donde el oxígeno puede atravesar esas paredes sencillamente, y el dióxido de carbono más todavía, ¿sí? Entonces la sangre, cuando pasa de una arteria a una vena, se filtra, ¿sí? Si uno compra un filtro de agua, lo que va a encontrar son microtubitos. Todo lo que sea filtro en general pasa por compartimientos repartidos. Bueno, acá pasa lo mismo, la sangre viene por acá, se va filtrando a medida que pasa por acá, lo que es muy grande para pasar por acá quedará detenido y llega la sangre oxigenada y purificada al otro lado, ¿sí? En el pulmón, el circuito pulmonar,
la arteria pulmonar entrega, aunque es una arteria, entrega sangre sucia y con poco oxígeno. ¿Sí? Y la vena pulmonar es la que lleva la sangre ya con oxígeno, las venas pulmonares, y se la manda al ventrículo izquierdo para que lo reparta por todo el organismo. ¿Sí? Entonces, la rama de la arteria pulmonar, aunque acá esté en rojo, lleva sangre no oxigenada. Esto tendría que estar al revés, ¿sí? Para la próxima charla lo voy a invertir para que quede claro. Y la vena pulmonar lleva la sangre oxigenada. Esto sucede nada más en el circuito cardiopulmonar. En el resto de la economía es diferente. Entonces, la pérdida de la red capilar hace perder la capacidad del intercambio gaseoso y la pérdida o la reducción de la eficacia del filtro pulmonar. No es lo mismo atravesar de rojo a azul a través de este circuito finito que atravesar de rojo a azul por este circuito grueso. ¿Sí? Entonces esto se llama cortocircuito. ¿Sí? Cortocircuito. Y sucede, digamos, cuando uno ya lo va dibujando para meterlo en la anatomía real, encuentra estas estructuras. ¿Sí? Una rama arterial, no existen los capilares, y una rama venosa. ¿Sí? Y así lo mismo, puede haber ramas accesorias, el tenido puede ser un poco ramificado, pero esencialmente el dibujo es así. El esquema es el mismo, para que lo tengan bien claro, y en la realidad lo que vemos es esto. Fíjense, este es el ventrículo derecho, estas son las arterias pulmonares, que mandan ramas arteriales pulmonares, hacen los capilares, esto es ampliado, ¿no? Imagínense que yo pongo una lupa acá, y viene la rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Se capilariza, ¿sí? Se contacta con los alvéolos donde se hace el intercambio gaseoso, acá los van abrazando los alvéolos, no sé si los notan, que están en blanco, y después esta capilaridad vuelve oxigenada a las venas pulmonares. ¿Sí? Esta es la configuración normal, ¿sí? Pero ahí está. ¿Se acuerdan cómo era nuestro esquema inicial? En donde la arteria se comunica con la vena a través de una conexión anormal o fístula. ¿Se dan cuenta ahí? Sí. ¿Sí? Vamos para atrás de nuevo. Esta es la configuración normal, ¿sí? Y esta es la configuración patológica, donde esta se comunica con esta ya por un tramo grueso, desapareciendo en un parte esta red capilar, ¿sí? Cuando hacemos una tomografía, un estudio por imágenes, encontramos esta estructura, ¿ven? Que más o menos está graficando esta situación. ¿Sí? Perdón. Vamos para atrás. ¿Sí? Está graficando esta situación, ¿sí? Donde hay una conexión arteriovenosa, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se comprende? Una fístula chiquita. Pero ese es el mecanismo, lo que nosotros buscamos en el pulmón. ¿Sí? Bien. Cuando el tomografista se esmera un poquito más, separa todo lo que no nos importa, hace una sustracción, hace una proyección de intensidad máxima y nos deja la arteria, el saco y la vena. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto es una típica fístula arteriovenosa. ¿Sí? Arteriovenosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Hay varios tipos de fístulas arteriovenosas. ¿Sí? Varios tipos. En general esta enfermedad predomina en las bases de los pulmones, por eso les tomamos la oxigenación acostados, parados, para ver si cambia. Hay pacientes que tienen varias fístulas, ¿sí? Se ven ahí, o sea, acá por ahí no la ven tan clarito como en la tomografía. Esto es una angiografía con la inyección de contraste donde se divide arteria pulmonar izquierda y derecha. Una imagen global donde se ve que se rellenan varias fístulas. La tomografía las ve bien. ¿Se dan cuenta acá? Y acá no es lo mismo que acá. Acá se ve un arbolito que se pierde. Y acá se figura otra. ¿Sí? Después uno ve esta tomografía así al ojo desnudo y dice, bueno, esta es normal. Pero no, si uno mira, hay también chiquititas. ¿Sí? Hay pequeñitas ahí. Acá hay otra, acá hay otra. Entonces hay también múltiples pequeñas y difusas. ¿Sí? Hay.
múltiples grandes, múltiples difusas, únicas y grandes. ¿Sí? Esta muy clásica, entra por la arteria, hace el saco fistular muy redondito, parece que está dibujado, y vuelve. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en claro es cuáles son las complicaciones de las fístulas pulmonares. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Bien. ¿Alguien sabe o tiene claro qué es lo que puede dar origen a estas fístulas pulmonares? ¿Cuáles pueden ser las posibles complicaciones? ¿Por qué las tratamos? ¿Por qué las buscamos? Una CB. Una CB, muy bien. ¿Por qué mecanismo? Porque el pulmón no filtra. Muy bien. ¿Qué no filtra? Las bacterias. La burbuja. Una CB por bacterias no sería. Las bacterias más para las infecciones, que es otra complicación. Bien. ¿Qué? Los coágulos. De aire. Los coágulos. Bien. La burbuja de aire es otra de las cosas. Muy bien. Los accidentes cerebrovasculares esencialmente se dan porque ese sistemita que estuvimos viendo no detienen un coágulo que puede estar viniendo de algún lugar del organismo. Ahora lo vamos a ver en medio. ¿Sí? También dijeron lo de las bacterias, muy bien, que da origen a infecciones. Y también dijeron lo de las burbujas de aire, que son las tres cosas que comúnmente, no comúnmente porque es frecuente que anden por ahí, sino que son las tres causas de problemas en estas malformaciones vasculares. Bien, ahora fíjense, cuando uno aísla por síntomas, ¿sí? la mitad de los casos, tomando una muestra de 260 pacientes, esto es una publicación del 99, la mitad no tenían ningún síntoma, nada, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, mire, por la presencia de HHT se recomienda el rastreo de fístulas. No, pero yo no tengo ningún síntoma. Bueno, no sabemos si están o no, porque la mitad no tienen ningún síntoma, ¿sí? La otra mitad tienen falta de aire, pero en el esfuerzo, ¿sí? O con un poco de exigencia, ¿sí? Y después de ahí para abajo, la prevalencia de los síntomas van cambiando, van siendo cada vez más bajos. Que duele el tórax, yo nunca vi, no sé por qué mecanismo, parece que esto habría que revisarlo. Sangrado pulmonar, tos, expectoración con sangre, o que se forme, o que se haga un derrame de sangre en la pleura, o que se pongan los dedos azules porque la oxigenación es mala, o los labios, ¿sí? O que los dedos se pongan un poquito redonditos, ¿sí? O que exista algún soplo porque se escucha el flujo remolonear adentro de la fístula. Todo esto son las otras prevalencias que se van viendo en cuanto a síntomas. Ahora, cuando uno no síntomas, sino eventos, complicaciones, no lo que se siente, sino lo que sucede, encontramos que las complicaciones neurológicas pueden llegar a ser, en su conjunto, hasta un 40% de los casos. O sea, si uno aísla de los pacientes con HHT todos los que tienen fístulas pulmonares, hasta casi el 40% de ellos pueden tener complicaciones neurológicas, que incluye las leves, graves, moderadas, invalidantes. Estas, acá las tienen, son los abscesos cerebrales, las infecciones en el cerebro, porque, como vos decías, las bacterias circulan y esos capilares finitos no las detienen, sobre todo de origen odontógeno, ¿sí? Procedimientos dentales, mala higiene dental o alguna limpieza odontológica. Eso sucede más o menos en el 15% de los pacientes. Los accidentes cerebrovasculares, esto es una infección, ¿no? Una fotito de una infección, donde acá el paciente está acostado, entonces el pus va para abajo como en una pileta, y esto es otro tipo de líquido, pero todo esto es pus y esto es un cerebro, ¿sí? Esto es un absceso cerebral. Los accidentes cerebrovasculares suceden, o los que se resuelven solos en menos de 24 horas, que se llaman accidentes isquémicos transitorios, o los accidentes cerebrovasculares con un déficit constituido, hasta en el 13% de los pacientes, ¿sí? El que se va solo hasta un 22%, y fíjense la frecuencia de los dolores de cabeza o migrañas que se dan como consecuencia de la presencia de fístulas pulmonares en esta población, que es casi el 50% de los casos. Frecuente la migraña, es frecuente. Para seguir, digamos, haciendo entender un poco la cosa, los coágulos pueden venir de las piernas, ¿sí? En un caso de trombosis, este coágulo, si
circula y no tiene una fístula pulmonar es un peligro, porque puede terminar impactando en el cerebro, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no sabemos de dónde vino el coágulo, no sabemos. En algunos casos eso es una fístula con un coagulito adentro, en ese saquito redondito, y se fue a formar un coágulo también. En fin, distintas formaciones de coágulos o de cúmulo de bacterias pueden dar origen a este tipo de complicaciones que son bastante importantes, digamos, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta y prevenirlas. ¿Qué hacemos para buscarlas, ¿no? Decimos, ¿qué pedimos los médicos para buscar este tipo de malformaciones arteriovenosas? ¿Sí? Esta es una radiografía de tórax simple, no sé si notarán, sobre todo ahí, no sé quién que apague la luz acá, ¿se ve mejor? ¿Sí? Ahí donde está la flechita se ve como una imagen medio grisecita, clara. Esta es una fístula pulmonar, pero esto se ve en menos del 50% de las fístulas, ¿sí? En menos del 50% de las fístulas, prendemos, ¿no, Pablo? Porque si no, no se va a ver. Dejemos alguna. Que quede atenuada nomás. Vos decís, Pablo, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? Vamos, Si no, no. prendo como antes. Alguna por acá adelante, poquito nomás. Nada, era para mostrarles esto. Esto no sirve como método de decir, no, me hicieron una placa, no. ¿Está bien? Puede estar o no puede verse. Después lo que sí es muy útil es la ecografía del corazón. La ecografía del corazón mientras inyectamos una solución de aire diluida con solución fisiológica en la vena. ¿Qué es esto? ¿Sí? Estos son las cámaras cardíacas. Todos estos puntitos blancos, esto por ejemplo, que se ve así, es un ventrículo, ¿sí? Y estos puntitos blancos que ustedes ven acá son burbujas, vistas con ecografía. Entonces nosotros vemos esas burbujas, el ventrículo las bombea al pulmón, el ventrículo derecho, y deberían quedarse detenidas o volver menos de 20. Si vuelve más de 20, es sospechoso de que alguien la está dejando pasar, o sea, una fístula pulmonar. La tomografía computada, que puede ser con baja dosis de radiación. La angiotomografía, que detalla más, son esas que les estuve mostrando, que se veía muy bien en detalle, ¿sí? Y nos quedamos con esto como para hacer el diagnóstico básico, ¿sí? Si después necesitamos estudios un poco más detallados, podemos pedir la angiografía para ciertos casos, pero la reservamos más para tratamiento que para diagnóstico, ¿sí? Así que con esto siempre empezamos con ecocardiograma contrastado con burbujas, o si el paciente tuvo eventos o síntomas, tomografía y eventualmente también el eco con burbujas, ¿verdad? Y así, fíjense, esto es una tomografía común, ¿no? No les voy a pedir que la comprendan en profundidad, pero esta tomografía ha sido informada por un experto en imágenes, sobre todo en imágenes toras, como nodulillos inespecíficos aislados periféricos, ¿sí? Que son nodulillo, ¿sí? Entonces, uno como clínico empieza a decir, bueno, puede ser una tuberculosis, puede ser una enfermedad granulomatosa, puede ser una vasculitis, empieza un poco a pensar en cosas que no tienen que ver con esto, porque nodulillo pulmonar tiene otra connotación, pero haciendo una angiotomografía, esos nodulillos se distinguen como fístulas, ¿sí? Donde hay un vasito que llega y un vasito que se va, un vasito que llega y un vasito que se va y así, ¿sí? Así que la tomografía con contraste de alta resolución es muy útil sobre todo para fístulas chiquititas. Y tenemos la capacidad de ver cosas muy chiquititas, o sea, cuando uno lo ve así dice, uy, qué grande, qué fácil de ver. No, son estudios con muy alto poder de definición y que están mostrando un vaso de 1,5 milímetros. Si uno mira una regla, 1,5 milímetros no es nada, ¿sí? Es muy chiquitito. Pero tenemos la posibilidad de verlos y medirlos. Eso es lo que nos aporta la angiotomografía, la tomografía multi-slice, y sobre todo cuando le ponemos contraste iodado, que nos deja ver muy bien y medir los vasos sanguíneos de interés, ¿sí? Fíjense acá, esto nosotros se lo damos al angiografista que necesita polizar y ya está, ya sabe lo que tiene que hacer, por dónde tiene que entrar, qué material tiene que usar, qué grosor tiene que tener ese material, ¿sí? Mide acá, dice, va, la arteria tiene 2,3, la vena tiene también 2,3, el saco mide 10 y él sabe que tiene que ir a tapar acá, ¿sí? Entonces sabe que poniendo un tapón de 2,3 milímetros soluciona esa fístula, que es el método de tratamiento. O sea, cuando uno quiere tratar esta fístula no la tiene que venir a cortar, como si estuviéramos en la década del 60.
uno se mete con un tubito por acá, que es un cateterismo, deposita material acá y se va. ¿Está bien? Y se va. Y al día siguiente el paciente se va sin una curita en la ingle ni nada. Y tiene menos de 1% de complicaciones. Cuando la fístula está muy cerca de la pared tórax, bueno, uno tapa una irrigación y bueno, por ahí esta parte del pulmón sufre un poquitito, es un infartito pulmonar, pero no son cosas serias. ¿Está bien? Son efectos adversos en general transitorios. La angiografía se usa, ve menos cosas que la tomografía. Antes era re, la angiografía ve todo, pero con estos tomógrafos que tiene 64 o más pistas se ve muy bien como les mostraba. Entonces la angiografía se reserva solamente para el tratamiento por ser un procedimiento invasivo, ¿sí? Ojo que invasivo no quiere decir que uno lo vaya a agredir al paciente, ¿no? Pero sí está entrando y tiene un poquito más de incidencia de complicaciones. Y acá, este es el catéter que yo les decía, metiéndose adentro de la fístula y midiendo ciertas cosas técnicas, la distancia entre 1 y 2, para saber qué material pone, cosas técnicas de los angiografistas, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener muy claro, ustedes tienen que tener muy claro como pacientes, es que para las fístulas pulmonares hay que instaurar, además del tratamiento cuando corresponde, medidas preventivas para toda la vida, que son una adecuada higiene oral, con un cepillito blando, con una técnica adecuada, 2 minutos, de 2 a 3 veces por día estaría alcanzando. Ahí me está contactando el tomografista por un paciente. Y eso es muy importante, ¿sí? La higiene oral es muy importante. Ahora sí, han sido sometidos a un tratamiento por las fístulas, se las han cerrado y demás, también hay que cuidarse, porque las bacterias son muy pequeñitas. Nosotros estamos midiendo cosas del orden de milímetros y las bacterias miden el orden de los micrones, ¿está bien? Una bacteria puede medir 10 micrones, 15 micrones, 2 micrones, hay de todos los tamaños. Y nosotros estamos hablando de milímetros, ¿sí? O sea que estamos hablando de 1000 veces más grandes, ¿de acuerdo? O sea que en ese milímetro están 1000, ¿de acuerdo? O más. No quiero ser burro con los números, pero la diferencia es abismal entre el tamaño de una bacteria y el tamaño de una microfístula intratable o tratable, ¿sí? Para esto, nosotros gentilmente les ofrecemos una tarjetita, que puede ser este modelo o el otro que hizo comunicación institucional, que es la gris más grandota, pero que tienen que tener claro que hay que hacer profilaxis antibiótica con procedimientos dentales, extracciones, limpiezas, sondajes genitourinarios, procedimientos ginecológicos, ¿sí? Ahí hay que tomar antibióticos, no le importa al odontólogo si ustedes van con antibióticos o no. El trabajo del odontólogo es el mismo, es un tema de ustedes, ¿está bien? Es un tema de ustedes. Llega al odontólogo y con 2 gramos de amoxidal o de amoxicilina, 1 hora antes estamos bien, ¿sí? Están cubiertos, ¿sí? También se puede hacer un refuerzo 1 gramo a las 6 horas, eso está en debate, más no que sí. Si sobra no pasa nada, pero es importante que ya vayan con el antibiótico, ¿está bien? Y si le damos esta tarjetita, se usa, no se pregunta, van a hacerse el procedimiento y se toman el antibiótico 2 horas antes, 1 hora antes, ¿de acuerdo? No hace falta consultar más. ¿Sí? ¿Cuál es la droga? Amoxicilina. Amoxicilina. Si uno es alérgico a la penicilina, hay opciones. Que está, por ejemplo, la eritromicina, que se puede dar 1 gramo 2 horas antes, inclusive. ¿Bien? Eso se da en el tema de limpieza. A mí se me ocurrió ponerme los brackets. Lo mismo. Lo mismo. Porque si yo te pongo un bracket, pienso como odontólogo, el diente duro, acá no hay sangre, ¿no? Es como un pedacito de marfil. Uno lo instrumenta ahí, está todo bien. Pero el odontólogo siempre se le va la mano. Siempre, perdonadme, te pincha la encía, ¿no? Siempre. Es muy difícil trabajar en la boca sin que un poquitito de movilización de placa bacteriana no tenga contacto con la sangre. Entonces, ante la duda, excepto que lo vayan a saludar para fin de año, se toma los antibióticos. ¿Está bien? Y se terminó. Porque pasa, nosotros hemos dado, ¿se acuerdan que
fueron poquitos, me parece, esa charla que vino la doctora Alfonsini y una charla de cuidados odontológicos. ¿Se acuerdan? Inclusive en las jornadas y todo. Cuando uno mastica, moviliza bacterias a la circulación. La masticación manda bacterias a la circulación. El cepillado diario manda bacterias a la circulación. ¿Sí? Así que un procedimiento odontológico mucho más. Y la boca nunca está estéril, por más que se haga buche con lavandina. ¿Sí? Al rato van a tener bacterias de nuevo. Entonces, no lo practiquen eso. Les doy un ejemplo. Los buches, los colutorios también. Alfonsín me dijo, si quieren úsenlo, pero el cepillado, con buena técnica, es el cepillado. No es que usar un buchecito y qué sé yo, cambia mucho la historia. ¿Sí? Y así todo uno puede hacer los deberes lo mejor posible y suceder que se escape un poco de los controles y haya bacterias. De eso hubo un trabajito así sencillito que trató de ver cuáles podían ser los factores de riesgo. ¿Sí? Y antes, esto se lo digo, nosotros somos centro de referencia, los enfermeros y técnicos de angiografía lo tienen claro y demás, pero antes de las embolizaciones pulmonares, las endoscopías y demás, también hay que darles antibióticos y se lo damos intravenoso en ese caso. ¿Sí? 1 hora antes, media hora antes, que viene el enfermero y colgarle el antibiótico, o cuando se están durmiendo se los pasan, depende de qué procedimiento, pero eso, quienes hacen procedimientos invasivos lo tienen que hacer siempre. ¿Sí? Ustedes le pueden preguntar, nadie se va a ofender, perdón, ¿me pasaste el antibiótico? Y por ahí te dice, uy, menos mal que me avisaste. Mala mía. Bueno, qué sé yo, preferible un coscorrón que uno está desprotegido, ¿no? Y en cuanto a las medidas preventivas, como decía Mónica, también existe la posibilidad de que el tapón, en vez de ser lo que circula, que sea un coágulo, que sea una bacteria, que sea una burbuja. ¿Sí? Las tubuladuras, cuando uno se pone un suerito, la enfermera está bajando aire y no pasa nada, amigo, esto pasa siempre, el cuerpo lo disuelve. Bueno, no, mire, yo tengo una condición, que esta burbuja puede seguir circulando y que se me vaya al cerebro. ¿Sí? Adecuado purgado de tubuladuras y filtros de aire en todos los procedimientos. Si no hay fístula pulmonares, no aplica. ¿De acuerdo? No todos tienen fístula pulmonar. Si no hay fístula pulmonar, no aplica. Pero acá en el hospital, por suerte, cada vez que hay un paciente de HHT, yo cuando llego ya tiene el filtro puesto. Yo no estoy diciendo a este sí, a este no, porque ahí es donde va el error. Por ahora, a todo el mundo. Si no tiene fístulas pulmonares, mal no le va a hacer. ¿Sí? Tampoco es algo que sea costoso como para que uno diga está derrochando recursos. Así que, y si no tienen, ¿no? Si están en un lugar donde no tienen filtros, porque no es que todo el mundo tiene, nosotros mandamos a comprar especialmente para ustedes, le dicen que pongan una de estas bombitas de infusión y que se fijen que no salga el aire en la tubuladura que sale de la bombita hacia la vena, ¿sí? Porque a veces purgan todo, pero la última no. Entonces, estas bombitas empiezan a chillar y se detienen cuando hay aire en el sistema. ¿Está bien? Consulta. Una Sí. vez embolizada la fístula, también hay que tomar el mismo... Mirá, sí y no. Sí y no. Si la fístula era chiquitita, quedó perfectamente cerrada, hacemos un control y el contraste no pasa, no va a pasar la burbuja. ¿Sí? Pero vamos a lo mismo. Si uno conoce la historia clínica del paciente perfectamente y qué sé yo, dice, mira, en el caso que te vas a hacer, bueno, necesitas filtros, no te preocupes. Si te lo pusieron, no. Ya está. ¿Sí? De hecho, hay lugares en donde ya estamos mandando a fabricar tubuladuras que vienen con el filtro incluido. ¿Está bien? O sea, que ya vienen en una sola pieza. Pero si uno sabe que tiene la fístula tratada, es mejor la buena higiene y el antibiótico, si cabe, que el filtro. No, podemos las infusiones de hierro y eso. No. Por eso. Si no hay fístulas pulmonares, estamos tranquilos. Si no, porque después cuando les muestre, hubo una mayor incidencia de abscesos cerebrales en pacientes de sexo masculino con altos niveles de hierro sometidos a infusiones de hierro. ¿Cuáles son comunes? Ana. Sí. Termino esta sección que ya está y cortamos, así no interrumpimos son 2 minutos. Bueno. Nuevamente, yo les entrego, o me lo pueden pedir si se van a someter a un procedimiento quirúrgico, recomendaciones para procedimientos quirúrgicos. Esto habla de toda la cirugía. Ustedes se pueden operar lo que quieran, ¿está bien?
no se operen, qué sé yo, de cirugía plástica en la nariz, no nos pongan en situaciones embarazosas, pero si tienen cálculos en la vesícula se tienen que operar, si se les rompe la cadera se tienen que operar, ¿sí? Si tienen, qué sé yo, lo que suceda se tienen que operar, tienen una hernia se tienen que operar, ¿está bien? ¿Se pueden operar? Obvio que se pueden operar, nada más que hay que tener ciertos recaudos que tienen que ver con el prequirúrgico del paciente con NT, que no son los comunes o que tienen que ser informados al equipo de salud, ¿sí? Están por escrito, están punto por punto explicando por qué cada, y esto lo tenemos en un archivito que últimamente lo estoy dando en el dossier de bienvenida, lo podemos pedir y creo que también está en la página de Facebook, ¿no? Los recaudos para el procedimiento, Vamos sí, a reiterar esta lo puedan semana. retirar o puedo mandar por mail frecuentemente para que lo tengan a mano, ¿sí? Los cuidados de enfermería lo pueden bajar en nuestra página también, ¿sí? Que son también como si que no hay que poner cánulas nasales, que no le pongan sondas nasogástricas, que no les instrumenten la nariz, ¿sí? Que tengan cuidado. Otra vez teníamos una paciente que, bueno, no importa por qué, teníamos la necesidad con una sondita, ya nadie me quería. No se la vamos a poner arriba, pero lo estoy diciendo yo, ya le evaluamos con el otorrino, en esta paciente el beneficio va a ser más que el costo, vamos a manejar bien los riesgos, qué sé yo. O sea que ya dio la vuelta, como que ya no me dejaban ni loco, pero eso está bueno, acá en el hospital, ¿no? Como que estamos así como muy alertas, por suerte, últimamente a los cuidados. Bueno, si quieren cortamos y seguimos luego con esto. A ver. O podemos dos diapositivas y terminamos pulmón y ya planteamos. Bueno, el tratamiento, como les decía, es tapar la arteria, meterse por adentro de las arterias, ¿sí? Y poner esta suerte de dispositivos que se llaman coils, ¿sí? Que son como unos hilos de nitinol o de platino, o algunos viejos eran de otros metales menos maleables, se transportan con un catéter por adentro del vaso sanguíneo, se anclan a la pared y una vez que hizo tope, el angiografista lo empieza a empujar hasta que se hiperenrolla, se liberan por acá, esto queda ahí, forma un tapón y la fístula quedó excluida. ¿Se entiende? La sangre que venía por acá rebota y va por otro lado. ¿Sí? Como se ven estos ejemplos. O sea, acá, ahí, antes queda un vaso grande y acá queda un stop vinculado a los jóvenes. ¿Sí? Una radiografía y se ven así, como metalcitos. ¿Tá? O lo que más se está usando son los plugs Juan Platzer, en donde lo mismo, es como este baloncito cerrado, se lleva con un catéter, una rosquita, se lo suelta ahí, esto se expande y se forma un tapón sólido y se cerró. Más rápido y preciso, un poco más costoso por ahora. Ahora hay casos como este en donde hay múltiples, infinitas listas, esto no se puede tapar una por una, no se puede. Entonces hay casos distintos donde hay que hacer o resecciones de un pedazo de pulmón o a veces resecciones de un pulmón y anecdóticos casos de trasplante pulmonar. Anecdóticos casos de trasplante pulmonar. ¿Sí? Una consulta anterior. El plan ¿se deforma cuando se va creciendo la fístula o no? Viste que con Se el COVID ajusta. pasa eso. Se ajusta. Lo que puede pasar es que luego el vaso sanguíneo crezca un poquito o se desarrolla una colateral que lo sortea por otro lado, ¿no? Supongamos que esto no existía y uno dice, bueno, la sangre viene por acá, ya no pasa más por acá y se desarrolló un vaso y viene por acá, ¿sí? Eso puede pasar, por eso necesitan un seguimiento periódico. ¿Está bien? Esa es la repercusión. Esa es la, Y si se desancha, La repercusión. la reperfusión, sí. sí, la consulta era si se desancha la Y fístula. si se Ese ensancha la plan- fístula, ¿Ese vamos plan crece o no? ¿No está pensado para eso? y no lo sé. Ah, ¿Qué material es? Este material es un material flexible, nitinol se llama. Pero no, o sea, la experiencia con los Unplatzer hasta ahora no es muy grande, muy a largo plazo y ver cómo se comportan. Lo que nosotros vimos, inclusive hemos publicado, es que los pacientes en general tienen muy baja tasa de reperfusión, menos que con los COVID, mucho menos. ¿Sí? ¿Qué pasa con las resonancias magnéticas? Se puede. No existe más eso de que tenés un material protésico y que no puede ser una resonancia. Excepto que te hayan puesto material protésico hace 20, 30 años, te metes en un campo magnético y no pasa nada. Todos estos materiales que usan, excepto los marcapasos, después todos los materiales que usan los traumatólogos,
estos implantes y qué sé yo, es todo no ferromagnético, ¿sí? No es como eso, vieron que qué sé yo, hay cosas que se pegan en la ladera y cosas que no, ¿cierto? Imanes que pegan y otros metales que no. Un incremento de la mortalidad en pacientes que no se han hecho estudios de detección de fístulas pulmonares, Grupo Dinamarca, así también como una expectativa de vida normal en aquellos que se estudian. O sea que estudiarse y tratarse las fístulas disminuye la mortalidad. Así de simple. Serie grande, gente seria. En relación al protocolo de screening, o sea, el rastreo de las fístulas arteriovenosas en pacientes con hallazgos negativos, o sea que uno hace un estudio, te dio negativo, ¿te doy el alta o no te doy el alta? Ese es el tema. No hay acuerdo. Sin embargo, un estudio ha estimado una tasa de aparición de fístulas pulmonares de 0,7% por paciente por año con un screening por ecocardiograma con burbujas o tomografía de negativos de inicio. Yo agarro 100 pacientes que le dieron negativo, los sigo y por cada año que pasa, 0,7% le aparece un cambio en el estudio previo. Ahora, ese cambio no ha generado impacto clínico. Sí, mira, tiene un pasaje grado 1, ahora tiene 1 y 2, qué sé yo, y cuando uno mira tiene una fistulita casi invisible y nunca le pasó nada, y qué sé yo. O sea que en la etapa adulta, esto es el que le dio negativo, no el que ya se trató, el que le dio negativo de inicio. Y no obstante, todavía decimos que seguir a un paciente cada 5 años parece ser razonable. ¿Está bien? En niños, Marcelo, cuando a partir de qué edad? Después charlamos de niños, tengo un apartado de niños. Bueno. La embolización, hay unos plaques chiquititos, muy simpáticos, que inclusive tienen todas las paredes cubiertas, son bastante piolas, caros, muy caros, pero permiten navegar por fístulas muy chiquititas y taparlas bien en forma distal y sobre todo en fístulas de niños. Gente que lo presentó como una cosa atractiva. Después otra cosa que discutimos es, bueno, racionalizar los rayos, cómo los seguimos en el tiempo, si le pedimos una tomografía, si le pedimos un ecoburbujas. El ecoburbujas para mí es bastante impreciso como para seguir un paciente ya embolizado, mejor ver si la fístula está tapada. Y un grupo dice que sería útil en pacientes que luego de ser embolizados, si un paciente tiene un grado 4, se emboliza, queda con un grado 2, y si el mismo operador dentro de 3 años lo encuentra con un grado 2, se supone que está bien. ¿Sí? Pero tenemos que tener condiciones donde no es fácil ver las burbujitas, contarlas. O sea, con operador entrenado y hecho después de hacerse el estudio y en el seguimiento, podría ser una alternativa útil para evitar tomografías. ¿Sí? La doctora Jolie, también otra autoridad en casi todos los temas de HHT, sobre 403 pacientes, 8,3% sufrieron abscesos cerebrales, lo más común, origen odontógeno y procedimientos invasivos, mayor riesgo en pacientes con alto hierro en sangre, varones o con enfermedad tromboembólica. Esto tiene que ver con la exposición reiterada, sin precauciones, y el hierro, de alguna manera, es una linda herramienta para las bacterias para sobrevivir. Un paciente que está infectado activamente no se le debe pasar hierro endovenoso, ¿sí? Es una precaución. No es que está dicha la última palabra, que está prohibido, que es mortal, no, pero podría ser esta la causa, ¿sí? Paciente con menos hierro circulante se infectaría o estarías con cierto resguardo para el crecimiento bacteriano, ¿sí? Es complejo. Por ende, con alto hierro y constantes perfusiones al suelo y demás, puede generar una... Exacto, lo que se vio que 8,3% de los pacientes, sobre 403, sufrieron abscesos cerebrales y analizaron esa población y dijeron, bueno, mira, coinciden en que eran varones, coinciden en que tenían el hierro alto. O sea, después, esta es la información cruda, después unas interpretaciones y conclusiones. Es un estudio observacional. Bueno, ¿hacemos el break? Sí, después les cuento.